Hace unos años, recién convertido, escuché de historias de personas que dicen que mueren, van al infierno, ven personajes allá en el infierno, de los personajes de la farándula, ya también sean religiosos, aún amigos, familiares, y hasta se atreven a decir de que reciben un mensaje de parte del Señor para los vivos y regresan a la vida para dar ese mensaje. ¿Es eso verdad? No, es totalmente falso. Nadie puede hacer eso. Dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Todos enfrentaremos tarde o temprano esta realidad. Pero también enfrentamos preguntas importantes acerca sobre la vida después de la muerte. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Cómo influye nuestra vida presente en nuestra eternidad? En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, el transatlántico británico RMS Louisiana fue atacado por torpedos por un submarino alemán. ¿Qué sucedió? Resultó la muerte de 1,195 personas. Ahora, lo trágico es que día antes de zarpar, el gobierno alemán había publicado advertencias en todos los periódicos y hasta mandó telegramas a los tripulantes, a los que iban a viajar, alertando sobre el peligro de navegar en zonas de guerra. Obviamente, muchos ignoraron estas advertencias confiando en lo poderoso y en la seguridad del lujoso barco. Esta tragedia, hermanos, nos recuerda las consecuencias de desatender las advertencias que se nos hacen a tiempo. La vida está llena de contrastes, riquezas y pobrezas, gozo y sufrimiento, honor o deshonra o vergüenza. Sin embargo, quiero que pongamos atención en esto. El contraste más importante se nos va a dar cuando nosotros estemos en la eternidad, no en esta vida. En esta parábola que vamos a leer, Jesús nos confronta con una verdad ineludible. Nuestras decisiones en esta vida frente a la palabra de Dios determinan nuestro destino eterno. Esta parábola está en una sección en donde Jesús enseña sobre las riquezas, sobre el amor a las riquezas y el reino de Dios. Acaba de venir hablando acerca del mayordomo infiel y de la imposibilidad de servir a dos señores, a Dios y a la riqueza, versículo 13. Jesús dirige esta parábola a un grupo de personas que trataban siempre de ir en contra de la enseñanza del Señor, a los fariseos, quienes eran amantes, adoradores del dinero, pero también aparentaban amar la ley, pero realmente despreciaban la ley. Y sumándole a eso, se burlaban de las enseñanzas del Señor. Así que Jesús, nuestro Señor, Él los reprende diciendo en el versículo 15, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Qué confrontación más dura la que hace el Señor. Los estaba desnudando delante de todos. ¿Por qué? Porque esto así iba a revelar su hipocresía. Aparentaban ser justos, pero amaban las riquezas más que a Dios y al prójimo. Así que el Señor desea mostrarles a este grupo de personas, a los oyentes que estaban en ese momento, la insuficiencia de las riquezas para garantizar la salvación. Deseo hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Qué dice tu vida acerca de tu relación con Dios? ¿Vives con compasión hacia los demás mientras caminas y confías en Cristo? Es mi deseo en esta mañana
preciosa iglesia, que a la luz de esta parábola podamos reflexionar. De verdad, hermanos, que podamos llegar a la conciencia y reflexionemos que Dios nos llama a obedecer su palabra porque hay un destino eterno que vamos a enfrentar. Amén. Dios nos llama a considerar nuestra relación con Él y con el prójimo, recordándonos que las Escrituras son suficientes para guiarnos a la vida eterna. Así que vamos a ver la parábola, capítulo 16, versículo 19 al 21. Aquí vamos a ver dos vidas diferentes en la tierra. Leamos: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas. Estas fiestas no eran cualquiera, hermano, eran con esplendidez, dice el texto. Y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. ¿Importa eternamente cómo vivimos? Claro que sí importa. Nuestra vida no puede ser una dualidad, ni mucho menos un disfraz delante de Dios y delante de los hombres. Los protagonistas de la parábola son dos hombres, uno rico y el otro es, ¿cómo, hermanos? Pobre. El otro es pobre. Pero a Jesús solamente le interesan dos características de ellos. El rico se vestía de púrpura. El rico se vestía de lino fino. Y no solo eso, hacía grandes banquetes con esplendidez todos los días. Mientras que el pobre, ¿qué pasaba con el pobre? ¿Cómo estaba vestido? Bueno, en vez de vestido, no había nada en él, tenía el cuerpo cubierto de llagas que era provocado por una enfermedad que tenía en la piel. Pero mientras el rico se vestía bien, comía bien, tenía todo a su disposición. Pero Lázaro, el pobre, en lugar de banquetes, pedía limosna. Y qué tremendo es, porque si usted leemos detenidamente el texto, no solamente lo pedía, estaba a la puerta, sino que dice el versículo que se tiraba al suelo a la puerta de la casa del rico. O sea, en una posición de casi rogándole que le diera algo de comer, porque pasaba hambre todos los días. El contraste, si vemos, de ambos es obvio. Uno pobre, uno rico, uno bien vestido con grandes comidas y el otro mendigando, tirado al suelo, queriendo comer algo de lo que cayera de la mesa del rico. Contrastes que se resaltan muy bien en el texto. Para saber hasta dónde tenía y qué lujoso vivía este hombre, quiero mostrarle o decirles qué significaba que estuviera vestido de púrpura. La púrpura era un tejido fabricado a partir de la lana virgen y teñido con un colorante rojo que se extraía de ciertos caracoles marinos que eran importados de la región de Tiro en Fenicia. O sea que solamente eso costaba mucho dinero, importarlos. El lino se empleaba para las prendas interiores finas que se elaboraban con hilo traído de Egipto. Era cualquier cosa. Las túnicas de los sumos sacerdotes estaban hechas de tales fibras. Solo los ricos podían vestir así, y cada uno de estos vestidos podía costar el sueldo de varios años de un obrero. Hasta ese punto. Ahora, también al ver al rico, si seguimos con él, hacía banquete. Dice el texto que cada día pasaba, hermanos, de fiesta en fiesta. O sea, para él era 31 y Navidad todos los días. Comía, bebía, derrochaba, estaba con sus amigos, fue en fiesta en fiesta. Su imagen era muy importante para él, tenía un orgullo muy alto. Así que podemos ver también en este hombre, en el rico, la insensibilidad
de este hombre, de él hacia los demás. Pues mientras todos estaban trabajando en la semana y ganaban con mucho esfuerzo el pan, él se la pasaba en fiesta, porque tenía cómo. ¿Qué se le viene a la mente con la palabra esplendidez? O sea, que había mucho. Comida, música. Él chasqueaba los dedos y decía, quiero este plato, tráigame el pato, tráigame la cabra, tráigame el cordero, tráigame el lechón, tráigame los mejores vinos. Bebía con esplendidez, no había problema. Sus amigos, sus hermanos que estaban ahí lo admiraban probablemente. Pero dice el texto que el mendigo ansiaba las migajas. ¿Ven los contrastes? Uno comiendo, como dicen en el buen chileno, mis hermanos chilenos, hartándose mucho, pero el mendigo ansiaba las migajas que caían de la mesa del rico. Ahora bien, los judíos de la época de Jesús, hermanos, no tenían tenedores, no tenían cucharas, ni mucho menos servilletas, como ahora nosotros tenemos. Los ricos usaban, fíjese bien, imagínense, las rebanadas de pan, partían las rebanadas de pan para limpiarse las manos cuando ellos comían y se untaban las manos de salsa, de papa, lo que sea. Qué sucio está esto. Agarraban las rebanadas y comenzaban a limpiarse, se limpiaban la boca, pues usaban las manos para comer. Y estas rebanadas que utilizaban ya sucias, las tiraban al suelo, pero no al suelo enfrente, porque podía llegar alguien a agarrarla, sino que la tiraban en la silla de atrás para que nadie pasara de la zona de ellos. Este pan quedaba inservible por la suciedad del suelo y lo que quedaba impregnado, el pan. Pero al rico le quedaban las manos llenas de migajas cuando él sacudía. El rico y los invitados entonces, ¿qué hacían? Sacudían las manos y lo que caía al suelo frente a ellos son las migajas de pan que Lázaro ansiosamente quería comer. ¡Qué tremendo! ¿Te das cuenta la opulencia de este hombre? Rebanadas de pan para quitarse la suciedad, tirándola hacia atrás y sacudiéndose las manos y esas migajas, en contraste con Lázaro, que no tenía nada que comer y ansiaba que cayera esas migajas y llegara a comerlas. ¿Cuánto le gustan los perros? Mi familia me está rogando por una mascota, por un perrito. Papi, un perrito. No, ahora los perritos hasta lo andan en coche. Hay unos videos que he visto que hasta les ponen pepinos en los ojos, le dan masaje, le tiran perfume. Una gran adoración, ¿verdad? Al perro, a los animales. No tengo nada contra los animales. No voy a decir el pastor es en contra de los mascotas, no. ¿Por qué les digo esto? Porque en la época judía, en la época donde estaba Jesús, el animal, uno de los animales considerados inmundos y despreciables, era el perro. No como ahora. Y que le lamieran las llagas, aún sumándole que le lamieran las llagas a Lázaro, ¿cómo iba a dejar ese rico que se le acercara? Oiga, llagas como vestido, lamido por los perros y él vestido de púrpura de lino fino. Es como, le voy a poner así, es como que usted viera una rata. Mi esposa le cae mal las ratas, a mí también son asquerosas, ¿sí o no? Pues esa misma repulsión
era para el judío, el perro. Qué tremendo las dos posiciones que vemos acá en la parábola. Lo que Jesús está llevando a sus oyentes y a nosotros ahora. Pero hay dos datos interesantes. Primero, que el rico nunca se dirige y le habla al pobre. Si usted se fija, jamás al inicio, sino que lo ignora completamente. Y segundo, que el pobre tiene nombre. El pobre es llamado Lázaro y el rico no tiene ninguno. Bueno, es más, es un personaje anónimo. Jesús y al Señor no le interesa mencionarlo, sino dar a conocer la vida y las actitudes de este hombre. Esta es la única parábola en la cual Jesús le pone nombre a uno de los personajes, Lázaro. Lázaro, que en hebreo es Eleazar o Eleazar, que significa Dios ha ayudado o Dios es mi ayuda. Un nombre muy apropiado si se tiene en cuenta que nunca recibió ayuda de nadie en este mundo y que Dios fue quien lo consoló después de su muerte. Hermanos, como vivamos, escúcheme bien, como vivamos en esta vida sí importa, porque revela la condición de nuestro corazón ante Dios. Las riquezas no son malas en sí mismas, pero una vida centrada en ellas, ignorando a Dios y al prójimo, demuestra un corazón alejado de la palabra de Dios, hermanos. El que viva afanado por hacer dinero muestra la codicia de nuestros corazones y cómo podemos ser también esclavos de querer retener lo que logramos hacer y no vivir satisfecho, sino que al contrario, insatisfecho con todo lo que Dios nos ha dado por gracia. ¿Cómo estás usando tus bienes y recursos? ¿Muestra tu confianza en Dios? Este contraste extremo resalta la indiferencia del rico hacia las necesidades de Lázaro, violando el mandato de amar al prójimo y cuidar a los necesitados, como enseña la ley. La vida de lujo del rico, sin consideración por los demás, refleja una actitud de autosuficiencia y desprecio por las enseñanzas divinas. No solamente despreciaba al pobre, sino que con ese desprecio que estaba haciendo hacia Lázaro, estaba menospreciando y dejando a un lado y desobedeciendo el mandato divino de parte del Señor. ¿Tú cómo estás usando tus bienes y recursos? ¿O todo lo que Dios te ha dado? Puede ser que lo estés ocupando para los placeres que este mundo te ofrece. Estar centrado en ti mismo. Estar desobedeciendo la palabra de Dios y no estar viviendo para su gloria. Ahora bien, vemos después que hay una verdad eterna, dos destinos. ¿Qué sucede con ellos dos? Hay dos destinos eternos irreversibles, hermanos. Dice los versículos del 22 al 26. Sucedió que murió el pobre. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Qué dura realidad. Iglesia, tarde o temprano la muerte va a sorprendernos. Tarde o temprano. Cuando he tenido el privilegio, lo digo un privilegio, de poder ir a predicar a velas de nuestros hermanos o familiares de nuestro hermano de la iglesia. Cuando veo ese ataúd, esa caja que está enfrente,
no deja de sonarme en mi mente y decir, un día voy a estar ahí y va a estar predicando otro predicador en este lado, valga la redundancia. Es la dura realidad. No estamos hablando de personas ni siquiera que estén o que tengan alta edad. Estamos hablando en todo, general. Como el pastor decía el 31, si Dios quiere, hoy a las 12:01 te da un paro cerebral y te deja inmóvil para los 30 años, pues le voy a poner un poco más de drama a eso. Si Dios quiere, ahorita en esto se puede caer en un temblor y morirnos todos. Dios no quiere. Como acaba de suceder, ¿verdad? Que estaban los que no iban a venir, ahí están ya los cultos. Uy, Señor, mejor voy para el culto. Si Dios quiere, hermano. Dice la Biblia que muere Lázaro. Y es llevado, qué privilegio, y es llevado por ángeles al seno de Abraham. Y después muere el rico. Y fíjese bien cómo cambia. Y es sepultado y despierta en el Hades. Este mundo y las religiones han querido cubrir esta horrenda realidad. En el preciso segundo que usted o yo muramos, cualquier ser humano muere, nos encontramos en la eternidad, ya sea en el cielo o ya sea en el infierno. Veamos, tanto el rico como Lázaro mueren, mostrando así que todos vamos a hacerlo, sin distinción de estatus social. Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué era el seno de Abraham? Un lugar de consuelo y honor, indicando su justicia y fe en Dios, la justicia de Lázaro y la fe que tenía en Dios. Tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, la relación con Dios y la justicia no se basan en circunstancias externas, sino en la fe. Así que el sufrimiento de Lázaro no lo hacía justo en sí mismo, pero su destino celestial implica que su justicia provenía de su relación y su confianza en Dios. Ahora, la idea del seno de Abraham en la concepción judía, hermanos, era el lugar de honor en el banquete celestial a la derecha del padre de familia. ¡Qué honor! Era una costumbre oriental sentarse en los banquetes, tendidos en la mesa. Fíjese, apoyados del brazo izquierdo. Mire qué bien me veo, puro judío. El brazo izquierdo, en almohadones. De manera que el que estaba tumbado a la derecha de la otra persona estaba tendido junto a ¿qué? A su seno. ¡Qué tremendo! Es la misma situación que se describe en Juan capítulo 13, versículo 23, acerca del discípulo amado. ¿Recuerda, familia? Que estaba recostado al lado de Jesús. Es igual. Así estaba Lázaro. Lo que el Señor quiere mostrarnos, que Lázaro en la eternidad se le concedió un gran honor colocándolo a la cabeza de los justos. Recuerde el contraste. Recuerde, hermanos, que en la vida Lázaro pasaba ¿dónde? En la puerta, tirado en la puerta, junto a la puerta mendigando las migajas de pan junto con los perros. Si usted se recuerda eso, ¿cómo inicia el texto? Estaba en la peor situación, pero ahora su situación cambió. Ya no estaba en la puerta, ya no estaba tirado en la puerta, ya los perros ya no estaban, sino estaba en el mismo seno de Abraham. Cambió. ¿Y el rico? En el Hades, en tormentos, clamando por alivio. Gritaba por alivio. Sucedió que murió el pobre y murió también el rico y fue sepultado en el Hades. El rico alzó sus ojos con tormentos. Abraham a lo lejos lo vio y a Lázaro
y gritando: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Tormentos. Clamaba: no, pero antes, tráiganme, quiero, pónganme, lávenme los pies. Ordenaba a sus sirvientes. Miraba con desprecio a Lázaro. Lázaro mendigando: deme pan, deme pan. Pero ahora era lo contrario. Él clamaba, no gritaba ni pedía, gritaba. ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra clamar? Clamaba por alivio. ¿Alguna vez usted se ha quemado? Sí, o que sea que sí. Yo aquí tengo varias quemadas. Ahora, este hombre estaba en una llama. Clamaba porque quería alivio, lo que reflejaba las consecuencias de su vida egoísta y desobediente. Dice el versículo 23: el Hades alzó los ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro, ¿cómo? En su seno. Él gritaba y miraba la tranquilidad y la paz de Lázaro. Contrastes. Vio aquel que mendigaba pan, pero ahora en una situación diferente, sano. Ya no habían perros, ni hambre, ni enfermedad, sino que gozaba de la gloria eterna. Y ahora quien sufría era él. El Hades, hermanos, se entendía como un lugar distinto, diferente, como la morada de los muertos, separadas por un abismo del seno de Abraham. Era ahí donde los injustos van a pasar la eternidad. Hermanos, es hasta este lugar que el rico llama por primera vez en toda la parábola, por su nombre al pobre. Versículo 24: y gritando dijo: Padre Abraham, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro. ¿A quién? Ahora sí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo. Oiga, imagínese, la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama, después de estar tomando vinos, agua en cantidades, sacudiéndose lo que le sobraba. Los roles se cambiaron. En la tierra el rico tenía todo, sacudía manos. Ahora, mire el contraste, le pide a Lázaro que moje solo su dedo, un dedo. No te pido los 10, no te pido ni los pies siquiera, un dedo, para que lo mojes y bajes y me lo pongas en la lengua, por favor. Después que el rico, todas sus manos. Hermanos, iglesia, ni un placer ni dinero, ni una mujer ni un hombre, ni un pecado oculto que estés disfrutando en esta tierra te va a traer satisfacción y plenitud a tu vida. El rico lo tenía todo, ahora no tiene nada. Vivió una vida insatisfecha, pues hacía banquete todos los días, quería sentir la satisfacción de gastar todo su dinero en comida, bebida, vestidos de púrpura, amistades que lo admiraran. Todo eso fue en vano. El rico desobedeció la palabra de Dios. ¿Tú la estás obedeciendo? ¿O te estás tirando los placeres de este mundo? ¿O tu afán es el dinero? ¿O estás en esa relación de adulterio? Nada de eso va a llenarte. Estás desobedeciendo la palabra. El rico hizo de la riqueza su Dios, su ídolo, al ignorar lo que la ley decía acerca del pobre que debía tener misericordia. Dios no condena la riqueza en sí.
pero sí la idolatría y la falta de compasión hacia los demás, hacia los necesitados. El problema del rico no era su riqueza, sino su corazón endurecido. Dice Deuteronomio, veamos en qué fue lo que cayó este rico. Deuteronomio capítulo 15, del versículo 7 en adelante. Dice, si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo, el 7º año, el año de remisión, está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Ahí está. Es por eso que el pasaje se encuentra en una sección donde Jesús aborda a los temas relacionados con el uso de las riquezas y la actitud hacia la ley de Dios también. Pero también hay un versículo que me llamaba la atención en medio de todo esto. Es el versículo 18, que dice, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. ¿Qué está haciendo este texto, por el amor de Dios, acá? Viene hablando de la riqueza y de edades y tiene mucho que ver. Dios es sabio. Porque si vemos, no viene hablando del matrimonio. Jesús es brillante, mi hermano. Amén. Amén. Jesús es brillante y quiere con este ejemplo mostrar cómo los fariseos torcían la ley para justificar su pecado, mostrando una obediencia externa sin verdadera fidelidad al corazón de la ley. Así como el rico ignoró la demanda de la ley respecto al cuidado del prójimo, según Deuteronomio que acabamos de leer, los fariseos ignoraban la santidad del matrimonio y los principios de justicia que exigía la ley. Entonces el Señor, como siempre lo hacía, los pone entre la espada y la pared. Jesús les deja claro que la ley de Dios no puede ser anulada, según el versículo 17, ni burlada, y que cada aspecto de ella tiene implicaciones eternas. Esto se ve en la parábola. La indiferencia del rico hacia Lázaro resultó en su condenación. El consuelo de Lázaro y el tormento del rico reflejan las recompensas y castigos basados en la respuesta de cada uno a la voluntad de Dios reveladas en las Santas Escrituras, iglesia. La existencia de un abismo infranqueable enfatiza la urgencia de arrepentirse y obedecer a Dios en esta vida, ya que después de la muerte, óigame, no hay oportunidad de cambiar el destino eterno. No es que se va a arrepentir al último momento. No, en el último segundo me voy a arrepentir. Ya vas a ver, Dios va a mandar a alguien y me va a evangelizar. Y en ese momento ni siquiera se va a dar cuenta cuando estará en la eternidad. No es un juego esto. No jugar a ser cristianos. ¿Eres realmente salvo? ¿Eres salvo? ¿Cómo sabes que lo eres? ¿Por una oración que hiciste? ¿Es tu vida un reflejo de la gracia de Dios? ¿Hay frutos en tu vida que den evidencia que realmente has nacido de nuevo? ¿Luchas con tu pecado? ¿Luchas de verdad con tu pecado? ¿O te mofas o te glorías en tu pecado? El rico desobedeció. ¿Y tú? ¿Estás desobedeciendo como el rico? ¿Cómo estás viviendo?
El amor a las riquezas condenaba a los fariseos. ¿Y a ti qué amor hacia qué cosas te está condenando o te ha condenado? ¿El amor a las mujeres? ¿A un hombre? Aquella que no es tu esposa, aquel que no es tu esposo, el amor al dinero, el amor a ti mismo, tu egoísmo, tu trabajo, tus metas, tus ideas, tu independencia, tus argumentos. En el infierno habrá muchos buenos evangélicos que venían los domingos con la Biblia, pero no habían nacido de nuevo. Habrá grandes empresarios, va a haber muchas buenas amas de casa, grandes abogadas, grandes empresarias, va a haber de todo y de muchas religiones, pero nunca fueron salvos, porque nunca mostraron obediencia a la Escritura. Recuerda, Dios nos llama a obedecer su palabra, porque hay un destino eterno que enfrentaremos. ¿Y qué sucede después? Vemos algo que nos alumbra el rostro y el corazón. La suficiencia de las Escrituras. Leamos los versículos 27 al 31. Entonces él le dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. 30. Y el rico contestó: no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Es curioso que el rico clama a Abraham y no a Dios. Tremendo. Qué triste que muchos, aún en las peores circunstancias, su mejor opción es confiar en los hombres y no en el Señor. Esto me recuerda cuando empezaba a conocer del Señor, fíjense, le quiero contar. Recién convertido, yo buscaba profetas que me dijeran que si Dios les había dado alguna palabra para mí. Y cuando escuchaba en la iglesia donde nací, que iba a venir un invitado que era profeta, yo me levantaba temprano y estaba temprano ahí porque quería que me pusiera mano y que me adivinara qué iba a pasar de mi vida. Cuando esta persona dejaba de predicar y llamaba a todos para que él supuestamente iba a ministrar, yo era el primero en la fila. Yo estaba ahí porque sabía que se acercaría y lo haría a mi oído y me diría el tan esperado: dice el Señor que. ¿Qué tanto yo quería saber? Bueno, quién iba a ser mi esposa y si me iba a casar. Y eso me llevó a poner mi confianza en estas personas y creer que su palabra no era suficiente para mantenerme en mi soltería sirviéndole en santidad hacia Él. Entonces, ¿cuál fue la petición del rico? Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que no vengan a este lugar de tormento. La súplica a Abraham era que enviara a Lázaro a la casa de su padre, que pusiera la confianza en Lázaro, que miraran a Lázaro para advertir a sus 5 hermanos con la esperanza que se arrepintieran para que no vinieran también ellos a ese mismo lugar de tormento. ¿Qué le viene a la mente cuando usted escucha este pasaje que dice lugar de tormento? Una vez más, un lugar tremendo, terrible. Muchos dicen que ahí se van a encontrar con Pedro Infante y con Lucha Villa. No, hermanos. Conozco de un señor que me dice: no, ya me espera Juan Gabriel. No, ahí no te espera nadie de esos. Es tormento lo que te espera, lo que espera ahí es tormento.
Ahí no habrá placeres, no habrá diversión, no hay nada de eso. Este no es un chiste. Muchos así lo consideran un chiste, este tema de la Biblia acerca del infierno y del cielo, que es solo para meter temor a las personas. Pues déjame decirte, hermano, que las Santas Escrituras lo que están haciendo es advirtiéndote que temas a Dios, porque hay un destino eterno después del juicio. La respuesta de Abraham fue fría, sin lástima. Fue una respuesta con la más grande verdad más jamás existente. Versículo 29. Abraham le dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Esta respuesta le estaba indicando que las Escrituras son suficientes para conocer la voluntad de Dios y conducirlos al arrepentimiento a sus hermanos. Pero el rico le insiste: no, padre Abraham, imagínense la arrogancia todavía a él en el infierno. No. Es que si se presentara con un milagro, como el haber estado muerto y después vivo, iban a creer. El rico insistía en las manifestaciones externas, en los propios esfuerzos, pero Jesús enfatiza que las Escrituras son suficientes. ¿Son qué, mi familia? Para advertirnos del juicio venidero. Incluso, hermanos, si alguien resucitara de los muertos, aquellos que rechazan la palabra de Dios seguirán incrédulos. Porque es Dios quien pone la fe para que creamos. Versículo 31. Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos. Y termina ahí. El Señor sigue recalcando que la palabra de Dios contenida en las Escrituras es plenamente suficiente para revelar el camino de la salvación. Otro contraste: la palabra de Dios y los hechos humanos de mandar a alguien. ¿Quién tiene poder? ¿El testimonio de un hombre que supuestamente se levanta de los muertos o la palabra de Dios? La palabra del Señor. La incredulidad no se debe a la falta de señales, sino a la dureza del corazón que rechaza la verdad divina. Romanos 10, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra. Exactamente. Ahí está. Son las Escrituras los que nos revelan. Ezequiel 3:7. Pero la casa de Israel no te querrá escuchar, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro corazón. Cuando leemos entonces el versículo 31, observamos que anticipa la resurrección de Jesús, pues aunque es Jesús quien está contando la parábola, él aún no había muerto ni resucitado. Es por eso que le mencionaba la ley. La resurrección de Jesús confirma la verdad y la suficiencia de las Escrituras y la gracia al creer en Jesús, a creer en Él. Iglesia, hermanos preciosos, aunque el rico pensaba que una señal extraordinaria como alguien resucitado entre los muertos podía persuadir a sus hermanos, Abraham declara que si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco iban a creer que resucitara. Esta declaración es profética y apunta directamente a nuestro Señor. En Lucas capítulo 24, del 3 al 35, después de su resurrección, Jesús se aparece a los discípulos en el camino a Emaús. ¿Se recuerda? Los jóvenes de Emaús. Ellos estaban confundidos. Tenían dolor, estaban desalentados por todos los eventos recientes que habían sucedido. Iban camino frustrados. Pero Jesús se les aparece sin revelar inicialmente su identidad y les explica. El versículo 27 dice: y comenzando, está hablando Jesús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de él decía. Recuerda que es lo que le dijo a Abraham: ahí tiene a los que profetas.
tienen a Moisés. Esto demuestra que toda la Escritura apunta a Jesucristo y que su muerte y resurrección era el cumplimiento del plan redentor de Dios. Los discípulos finalmente reconocen a Jesús y sus corazones bombeaban, ardían al comprender las Escrituras. Tanto en la parábola como en el camino a Emaús se enfatiza que las Escrituras son suficientes para revelar a Cristo y el camino de la salvación. Amén, iglesia. En la parábola vemos el juicio de Dios, pero vemos la gracia del Señor para aquellos que obedecen su palabra y la condenación para aquellos que la desobedecen al no creer en Jesús. Lázaro, gozando de la gloria de Dios. Viene otra vez el contraste. La gloria de Dios, Lázaro gozando el sufrimiento del rico. En tormento eterno. Hermanos, Dios nos llama a obedecer su palabra, porque hay un destino eterno que vamos a enfrentar. Nos debe de confrontar esta parábola y al mismo tiempo hacernos reflexionar. Es por eso la importancia de obedecer la palabra de Dios, examinar, como decía el canto, escudriñemos nuestros caminos. Exactamente. Y debemos de considerar lo siguiente, examinar nuestra fe. Jesús nos advirtió en Mateo 7, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre. Pregúntate, examínate. ¿He confiado realmente en Cristo como mi Salvador o estoy confiando en mis propias obras? En mi asistencia a la iglesia porque voy los domingos, porque sirvo quizás en un ministerio, porque no hago mal a nadie, porque doy limosna, porque doy... Hermanos, el rico de la parábola probablemente era visto como un hombre respetable y bendecido por Dios debido a su riqueza, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Es esa también tu condición? La salvación genuina produce frutos. Dice Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Y ese principal fruto es una evidencia que es la obediencia a Dios, a su palabra. Por eso la pregunta vuelve a hacerse. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios en todas las áreas de tu vida? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas o estás amando este mundo? Primera de Juan 2 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? La pasión de la carne, 1. 2, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, la eternidad. ¿Tu vida refleja tu amor a Dios o a este mundo? ¿Refleja amor por el prójimo? Si no hay una evidencia, si no hay evidencia de transformación, es posible que aún no hayas nacido de nuevo. Segundo de Corintios 13 nos dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Este llamado es para todos los creyentes. No te engañes pensando que la membresía en la iglesia o el servicio a un ministerio o lo que tú puedas hacer te asegura tu salvación. Amada iglesia, Lucas 16 nos confronta con una realidad única. No todos los que se identifican o que dicen ser creyentes han experimentado la salvación genuina en Cristo. El rico probablemente se consideraba bendecido, pero su falta de fe y obediencia a la palabra de Dios revelaron su verdadera condición. Hoy quiero que reflexionemos. ¿Es nuestra fe real? ¿Es Cristo nuestra esperanza de gloria? ¿O confiamos en nuestros propios méritos? No permita que tu autoengaño te lleve al destino del rico. Examina tu corazón, arrepiéntete de cualquier falsa seguridad
y pon tu confianza en Cristo, que murió y resucitó para darnos vida eterna. Arrepiente si estás llevando doble vida. ¿Qué es lo que haces en oculto? ¿Qué es lo que haces realmente? Solo tú y Dios que ve sabe cómo nos estamos portando. Vive con una perspectiva eterna. Si estás pasando por sufrimientos, por dificultades, mantén la esperanza en la promesa de la vida eterna con Cristo, donde no habrá más dolor ni lágrimas. Recuerda, Lázaro no recibió nada. Esa fue la soberanía de Dios. No recibió nada en esta tierra, sino que todo lo obtuvo en la eternidad, hermanos. Vamos a llegar al final. Somos de Cristo, somos de Dios. Amén. Amén. Dios mío. Y confía en la suficiencia de las Escrituras. Si has nacido de nuevo, si eres salvo, entonces vive para Cristo. Punto. No hay más. ¿Sos cristiano? Nuestra vida da vuelta alrededor del Evangelio, de la palabra de la iglesia, de todo lo que Dios nos tiene haciendo en esta tierra de una manera espiritual. Vive para Cristo, vive para Dios. No te engañes a ti mismo. Dedica tiempo a estudiar y meditar a la palabra del Señor. Discipúlate. Es que no tengo tiempo. Es que me hace falta. Es que muy lejos. Es que ahora muchos se tardan en los discipulados. ¿Y para qué? Estoy bien así, estoy tranquilo, mi vida, estoy cómodo. Estoy esperando que me salgan los negocios. Quiero hacer vida, quiero tener. Y después tal vez me disipulo. Es que Dios se tiene que acoplar a mi agenda, ¿ok? El que es cristiano, los que somos cristianos, buscamos, anhelamos a Cristo. La palabra es nuestra guía y nuestra única fuente de verdad, de autoridad, hermanos. No la menosprecies. Inicia este nuevo año con la perspectiva del reino de Dios. Que no se diga de ti que carece de perspectiva de Dios. Y proclama el Evangelio. Oye, esto es debido a muerte. ¿Tu papá cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene tu madre? 90, 80, 70 años. ¿Y tú de qué hablas con ella o con él? De la vida, de cómo está, de negocios. Yo tengo un hermano que su padre tiene 90 años y le pregunto yo, ¿ya le evangelizaste? ¿Ya le hablaste del Señor? Ay, es que le estamos hablando de cómo van los negocios, el alto ejecutivo que fue. No, hermanos, él va a morir en los próximos 2, 3, 4 años. No va a durar más, tiene 90. Sí, por gracia puede llegar hasta los 100. Amén. Pero no puede perder el tiempo en no predicarle el Evangelio. Tú tienes que predicar el Evangelio. Tienes que ir donde tus hermanos. Tienes que hablarles. Sé sincero contigo mismo primero. Predícate el Evangelio y predícales el Evangelio también a ellos. No los dejes morir. Yo no puedo ir a tu casa a predicarle a tu papá que es cerrado, o a tu mamá que es cerrada. Uy, llego yo, viene un pastor y me tira los perros y todo y no salgo de él. Pero a ti sí. A ti te escucha. Y tú le hablas que la vida como te está tratando de mal. Ay, qué calor, que tembló ahora en el culto. Y te vas y regresas y vuelves al día siguiente. Y qué bonitos los chuchitos, qué bonitas las plantas, qué bonita la vida. Y él, pasando los años, se va a morir y va a ir al infierno, va a ir al lugar de tormento. Que no hay excusa que no se le predicó el Evangelio. Para los que nos acompañan y nos escuchan, en esta mañana has escuchado la palabra de Dios, el Evangelio. ¿Cuál será tu respuesta? Tú que vienes por primera vez que estás acá, ¿cuál será tu respuesta? Al igual que el rico, porque quizás piensas que tienes las posibilidades financieras, porque quizás has ayudado a otros y has dado de tus finanzas, has sido bueno aquí en esta tierra, o crees que porque no has hecho mal a nadie como tú. Practicas una religión, eres bueno practicando religión. ¿Piensas que Dios te ve con agrado? Déjame decirte que todas tus obras no cuentan para Dios. Hay un juicio que vas a enfrentar, amigo. Inevitable. Por negar la obra más grande jamás hecha. La obra redentora de Jesucristo. Y creer que tus obras o tus hechos son meritorias para ganar la vida eterna más que el del Señor. Estás equivocado.
En el infierno hay mucha gente que fue muy buena aquí en la tierra, pero negaron a Cristo y eso los condenó. Recuerda, reconoce que hay un destino eterno que enfrentará. La indiferencia o el rechazo a la palabra de Dios tiene consecuencias eternas. Hoy es el día de tu salvación, es el día de salvación, dice el Salmo, porque la salvación es del Señor. No esperes señales extraordinarias. Dios te ha hablado a través de su palabra, a través de esta parábola. No importa tu pasado, tus pecados, la gracia de Dios está disponible para ti en Jesucristo. Arrepiéntete y cree en Jesucristo, cree en su evangelio. Este pasaje es una advertencia de la realidad del juicio eterno. Escucha, no habrá excusas. Escucha la palabra de Dios y responde con fe antes que sea demasiado tarde. La vida después de la muerte es real y solo a través de Cristo hay esperanza de salvación. Terminamos, hermanos, la parábola del rico y Lázaro es más que una historia. Es una advertencia enfática de nuestro Señor. Nos recuerde que hay un destino eterno que vamos a enfrentar según nuestra respuesta, según cuál haya sido nuestra respuesta. Esta bendita palabra. Cristo, en su amor y misericordia, se levantó de los muertos para darnos vida y reconciliarnos con Dios. Así que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Esto no significa que vamos a vivir con miedo de perder la salvación. No, nuestra salvación está segura en Cristo, sino vivir con gratitud, reverencia y santidad, conscientes de que nuestras obras evidencian nuestra fe genuina. Iglesia, vivamos para Dios. Vendrán luchas, tentaciones, desánimos. Vamos a querer tirar la toalla, como dicen. Pero recuerda, Dios es fiel. Amén. Él es fiel. Y es Él quien nos sostiene. No seamos como el rico, que Él confió en sus propias riquezas. No pongamos nuestra confianza en nosotros mismos entonces. Hoy Dios te llama a responder. No esperes señales ni milagros adicionales. Las escrituras son claras. Hay un destino eterno que vamos a enfrentar, pero hay esperanza para aquellos que todavía no están en Cristo y para nosotros, para continuar esta carrera que vamos a llegar hasta el final. Amén. Recuerda, Dios nos llama a obedecer su palabra porque hay un destino eterno que enfrentaremos. Vamos ahora.